profundicemos sobre las noticias. Vamos al desarrollo. Y acá nos asustábamos cuando estábamos con el 995, ¿te acuerdas? Y realmente era un susto grande para los uruguayos. No estábamos acostumbrados a tanto. Allá están como los sapos, se van cocinando solos en el agua que se va calentando y no se dan cuenta. 138%. Sí, la locura en Argentina es absoluta. ¿Qué salario aguanta? Ya lo que compra hoy, mañana ya no puede. Pero no solo la economía, la política, la campaña electoral, es todo tan bizarro, tan extraño. Es un tanto psiquiátrica, ¿no? Es una cosa como media, no sé, rara. El ministro Heber anunció la instalación de nueva dependencia policial en Fraiventos. En el acto de asunción del comisario general retirado Johnny Trías como jefe de policía de Río Negro, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, confirmó ayer que habrá una nueva dependencia policial, sea comisaría o subcomisaría, instalada en el barrio Las Canteras. Vamos a visitar el lugar con el jefe y el intendente para comenzar con la construcción, indicó el secretario de Estado. Una vez que esté construido, vamos a ver si será comisaría o subcomisaría. No es lo mismo, reconoció, pero subrayó que esto le va a permitir al vecino poder tener un lugar más cercano para poder denunciar o plantear temas referidos a la seguridad. Hay fórmulas de construcción rápida que para nosotros sería importante para tener ya una presencia en la zona, remarcó. El pedido de una dependencia fue hecho por vecinos y autoridades. Una buena noticia para la barriada de Las Canteras, para la populosa barriada de Las Canteras, que ha crecido y que ha crecido también en infraestructura. Buena cosa es que también allí llegue la policía con un lugar a donde el vecino pueda acercarse, ¿no? Fin de semana largo con movimiento de ingreso a Uruguay. Con motivo del fin de semana largo, ha comenzado a intensificarse el movimiento en el puente San Martín, tanto a la salida como ingreso al Uruguay. Desde el mediodía de ayer comenzó a aumentar el ingreso de argentinos, algo que fue fluido y con el paso de las horas va aumentando la fila que se genera en la Argentina. Caru comenzó a desplegar el operativo para evitar filas de vehículos sobre la estructura del puente y está formando la cola que ya superaba ayer el kilómetro en la ruta 136. Vamos a otro tema. La fiscal Gione dijo: yo dirijo la investigación, pero mis auxiliares son los policías. La fiscal de delitos sexuales de sexto turno, la doctora Alicia Gione, se refirió al trabajo que realizó su equipo para periciar el celular de Gustavo Penades y así descubrir la presunta implicancia del director del ex Comcar, Carlos Taroco, en la causa. La fiscal aclaró que ella no realiza las pericias, sino que posee un equipo de policías que se encargan de investigar los contenidos de los celulares incautados. Yo no hago pericias, las hace la policía que trabaja conmigo, insistió Gioni. La fiscal contó que desde que inició la causa sobre Penades trabaja con dos equipos diferentes de profesionales que no tienen contacto entre sí acerca de qué está investigando uno y el otro. El plan de Penades lo descubrimos en este trabajo en equipo donde yo dirijo la investigación. Pero mis auxiliares son los policías con los que trabajo todos los días, indicó la fiscal. El pasado miércoles, en conferencia de prensa, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, se refirió al caso de Taroco y consideró que la policía, actuando con la fiscal y en la investigación que la misma policía está haciendo como auxiliares de la justicia, descubrió hasta ahora que dos funcionarios policiales, estaban extrayendo información. O sea, es la propia policía que descubre a estos dos funcionarios policiales que estaban recabando información. Facilitador y desentendido. El modus operandi del profesor Sebastián Mauvecín en el caso Penades. La imputación del ex senador Gustavo Penades implicó también la del ex docente de historia Sebastián Mauvecín en calidad de autor por la presunta comisión de delitos de contribución a la explotación sexual de menores de edad en el régimen de reiteración real. Cuando la causa comenzó a ser investigada por la fiscal de delitos sexuales de sexto turno, Alicia Gione, algunas de las víctimas que en aquel momento se acercaron para prestar su testimonio señalaron a Mauvecín como el nexo entre ellos y Penades. El político y el ex docente se conocían desde hace varios años e incluso Penades había compartido militancia política con el padre de Mauvecín. El vínculo se afianzó cuando, en un momento económico complejo del ex profesor, Penades le prestó dinero a la familia del ex docente. Desde un tiempo a esta parte, Mauvecín colaboraba con el ex senador en la búsqueda de menores de edad.
El ex docente se encargaba de coordinar el encuentro, pactar el dinero que se le pagaría a los jóvenes y luego, en caso de que hubiera una segunda ocasión, era él el que se encargaba de volver a hablar con la víctima. La Fiscalía pudo establecer que de esta manera Penades explotó sexualmente a una de las víctimas públicas del caso, Jonathan Mastropierro. Mauvecin conoció al veinteañero a través de una aplicación de citas y entablaron una conversación durante algunas semanas. En un momento de esos días de charla, Mauvecin le ofreció a Mastropierro tener un encuentro con Penades a cambio de dinero. Si bien el ex docente no negó que haya presentado a algunos jóvenes a Penades, aseguró que no le consta que el ex nacionalista los haya explotado sexualmente a cambio de dinero. La Fiscalía comprobó que la modalidad que se implementó en el caso de Mastropierro se repite en 7 de las víctimas. Algunas de ellas incluso declararon que no tenían contacto con Penades, sino que siempre hablaban con Mauvecin. Pereira comparó a Bianchi con personaje de Breaking Bad. Gente que se va volviendo mala, dijo. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, comparó a la senadora Graciela Bianchi con Walter White, el personaje principal de la serie Breaking Bad, interpretado por el actor Bryan Cranston. Entrevistado en el programa Se Arregla, El Mundo, de FM Hit, Pereira fue consultado sobre las críticas que le realizó Bianchi por sus apreciaciones acerca de la imputación del ex senador Gustavo Penades. El presidente del Frente Amplio dijo que conoce a Bianchi de hace mucho tiempo, pero que se ha ido volviendo mala. En declaraciones a la prensa, la senadora dijo que Pereira es un inmoral por medrar con la situación. Ella tiene sus problemas, yo no puedo resolver los problemas de todo el mundo. Alguien que tiene 22 distintas acusaciones de delitos de abuso de menores, y yo la frase más dura que mencioné es que es un hecho aberrante, de lo peor que ha pasado en el Parlamento, y luego todos los senadores lo votan, la verdad que tiene que pensarse que era ella misma. Tiene que analizarse, dijo Pereira en el programa radial. Yo no tengo tiempo para pensar en Graciela Bianchi, la conozco hace mucho. Es como la serie Breaking Bad, hay gente que se va volviendo mala. Entonces, si alguien se va volviendo mala, ¿yo qué puedo hacer? Si alguien se transforma en un monstruo que puede decir que un periodista dijo que algo que no dijo, independientemente que luego la justicia diga que sí es delito o no, es una mentirosa. ¿Qué puedo hacer si yo con alguien que colaboró, que colocó a Pablo Escobar en una foto trucha con el presidente actual de Colombia? ¿Qué puedo hacer con alguien que ha cambiado tantas veces de posición que es tan agresiva? Agregó. Si el hecho es aberrante y para Graciela Bianchi yo soy el jodido, la complicada es ella. Ahora yo no soy médico, no puedo resolver esos problemas, concluyó en la nota en ese programa. Álvaro Delgado cuestionó la utilización política del caso Penades por parte del Frente Amplio. El secretario de Presidencia Álvaro Delgado cuestionó al Frente Amplio por intentar hacer una utilización política del caso del ex senador Gustavo Penades y sus eventuales derivaciones judiciales por el presunto entorpecimiento de la investigación por parte de funcionarios estatales como el exdirector del CONCAD, Carlos Tarocco. Tratar de generar vinculación política o tratar de generar cuentas políticas me parece que es hacer una de más. Pero todo el mundo tiene derecho a hacerlo, cuestionó Delgado en rueda de prensa ayer en Sarandí Grande, en Florida. Consultado acerca de la presunta corrupción de algunos funcionarios policiales por este tema, dijo que la única solución es hacer más controles, aunque advirtió que uno nunca está libre de que pueda haber algún funcionario corrupto, lo que importa es detectarlo y ser implacable, dijo. Y sobre las eventuales consecuencias que esto tenga en la suerte electoral del Partido Nacional y la coalición de gobierno en 2024, se limitó a responder: medir temas electorales con esto a un año de las elecciones es absolutamente innecesario y tal vez irresponsable. Inseguridad y desempleo son los problemas que desvelan a los uruguayos, según una encuesta. ¿Cuál diría que es el principal problema del país? Y en segundo lugar, esta fue la pregunta que Equipos Consultores formuló a 2.000 uruguayos en agosto último. En las respuestas, casi la mitad de los uruguayos, el 46%, menciona a la inseguridad como principal o segundo principal problema del país, seguido por el desempleo, 33%, y la situación económica, 23%.
Bastante por debajo se ubica la educación y los problemas sociales, ambos con el 11%, y luego el gobierno con 6% y la salud con 5%, los bajos ingresos también con 5%. Los resultados dejan claro que la preocupación por la inseguridad es mayor en los estratos altos y medios de la sociedad y la preocupación por el empleo en los más bajos. Las menciones a la inseguridad eran muy altas en 2018 y 2019. En agosto de ese último año, que fue electoral, alcanzó un nivel cercano al 70%. Los niveles disminuyeron algo en plena pandemia y más aún en 2021, cuando registró uno de sus mínimos en muchos años, 29% en agosto de ese año. Luego, en los últimos 2 años, ha vuelto a crecer, llegando a 46%. Aunque aún no a niveles comparables a los que tenía hace 4 o 5 años atrás. Las referencias al desempleo han evolucionado de forma diferente. Eran muy altas en 2019, 44%. Se incrementaron más durante el primer año de la pandemia, llegó al 47%, llegó a bajar al mínimo en 2022 y este año ha vuelto a crecer a un 33%. Por último, las referencias a la situación económica, que estaban por debajo del 20% en 2018 y 2019, comenzaron a crecer fuertemente durante la pandemia y alcanzaron un pico de 36% en 2022, para descender significativamente este año, 23%. Otros problemas han emergido recientemente y han desaparecido, como la preocupación por el agua, que en junio había trepado al 11% y ya en agosto perdió magnitud entre los temas mencionados. No todos los segmentos poblacionales perciben las preocupaciones nacionales de la misma manera. Cuando se analizan los 2 principales problemas nacionales en función del nivel socioeconómico de los entrevistados, se aprecian diferencias significativas. La preocupación por la inseguridad, si bien es alta en todos los estratos económicos, crece justamente con la estratificación social. En los sectores socioeconómicos altos y medios altos, las menciones a la inseguridad llegan al 53% de la población. La preocupación por el desempleo funciona en sentido contrario, crece a medida que disminuye la estratificación social. Entre los sectores socioeconómicos bajos, las referencias al desempleo como principal problema del país, 43%, casi duplican las que se encuentran entre los sectores altos y medios altos, 22%. Kibón, en la que mostraron su apoyo al Estado de Israel y rindieron homenaje a los fallecidos tras el ataque de Hamas. En diálogo con la agencia EFE, el prosecretario del Comité Central Israelita del Uruguay, Gabriel Katz, remarcó la importancia de dicha instancia y valoró que la colectividad judía e integrantes de otras organizaciones demuestren su apoyo a Israel en un momento tan difícil. Seguimos en shock por lo que ha pasado. Hay 20.000 uruguayos más o menos en Israel viviendo y estamos pendientes de todos ellos, apuntó Katz. Asimismo, remarcó que en un principio la situación fue bastante caótica y que todos intentaban conectarse desde Uruguay con sus familiares y amigos como podían. Ahora sí se pudo controlar todos los focos de violencia que hay en Israel y sabemos que los uruguayos en Israel están bien, pero el dolor por todo lo que está sucediendo con toda la población civil israelí es enorme, afirmó. Según datos del Comité Central Israelita del Uruguay, los primeros judíos llegaron a este país desde naciones vecinas a fines del siglo XIX y a partir del siglo XX comenzaron a hacerlo desde ultramar. El documento compartido en su página web cuenta que dichas personas provenían en su gran mayoría de hogares modestos y al llegar a Uruguay trabajaron en diversas actividades como la industria frigorífica, la compañía de tranvías, la venta ambulante, el comercio y pequeños talleres de confección y carpintería. Añade que actualmente la mayoría de la población judía vive en Montevideo y que esta representa el 1% de la población total del Uruguay. Katz recordó que en 2016 un integrante de la comunidad judía fue asesinado y aseguró que eso fue un golpe terrible. Fue el asesinato a Cuchi con un arma blanca en Paysandú. Exacto. Por otra parte, un avión Hércules C-130H de la Fuerza Aérea Uruguaya partió el miércoles desde Montevideo hacia España, desde donde irá a Tel Aviv para evacuar a los uruguayos que se encuentran varados en Israel. Por el momento las personas que serán evacuadas son 77. Sí, y Argentina inició también el proceso de evacuación con la llegada el próximo domingo a la mañana del primer contingente a Buenos Aires. Inflación interanual en Argentina se sitúa en septiembre en el 138,3%. El índice de precios al consumidor en Argentina se ubicó en septiembre en el 138,3% interanual, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC.
En el noveno mes del año, los precios al consumidor crecieron un 12,7% en comparación a agosto, superando la tasa promedio interanual del 12,4% que había sido registrada en agosto, y que fue la más alta desde febrero de 1991. De acuerdo al informe oficial, los bienes tuvieron el mes pasado una variación positiva del 13,5% y los servicios del 10,5% en comparación con agosto, un dato que asciende al 139,3% y 134,3% respectivamente en la comparación interanual. Entre las subidas registradas en septiembre se destacan las prendas de vestir y calzado, 15,7%, recreación y cultura, 15,1%, y alimentos básicos y bebidas no alcohólicas, 14,3%. Por contra, la bajada más destacada fue en el sector salud, que pasó del 15,3% de agosto al 9,5% de septiembre. Los primeros 9 meses del año la inflación se acumuló en alza del 103,2%. Los precios al consumidor acumularon el año pasado una subida de 94,8% con una notable aceleración respecto al 50,9% verificado en 2021. Los más recientes pronósticos privados que recaba el Banco Central de la República Argentina apuntan a que la inflación de este año en alza será del 173,2%, aunque hay privados que la ubican en el 200%.